Bien, compañeros y compañeras de las clases de práctica docente 3. En las clases anteriores les estuve hablando acerca de métodos y actividades que se deben hacer en el aula en la enseñanza de la literatura, según lo que plantean diversos autores. En el día de hoy les estaré hablando de las competencias literarias según algunos autores, debido a que hoy en día el ministerio exige, plasmado en su currículo también, lo que es el aprendizaje por competencias, cómo enfocar la lengua y la literatura hacia este aprendizaje por competencia. Ya no se utiliza como en tiempos anteriores, que los estudiantes tenían que almacenar conocimiento. A esto se le llamaba niños inteligentes, aquella capacidad de poder almacenar cantidad de contenido para luego expresarlo o en una exposición o un examen escrito. Ahora el currículum exige las nuevas modalidades, un aprendizaje por competencias. Esto es que el estudiante adquiera habilidades y destrezas que luego lo puedan implementar en su diario vivir, ya sea en la escuela, ya sea en su barrio o el entorno, o a la hora de comunicarse con otras personas, también en lo profesional, a la hora de salir a solicitar un empleo o un servicio. Estas habilidades que ya ha aprendido la pueda utilizar. Vamos a ver qué nos dice Fernando Brincas sobre las competencias básicas en el área de literatura. Este dice que el sistema educativo de hoy trata de abordar una tarea difícil, como es conseguir educar para la vida a la nueva sociedad estudiantil, que es lo que le acabo de expresar, cómo educar a nuestros estudiantes de hoy día para la vida. Educar para la vida supone desarrollar una serie de competencias que permitan al individuo dar respuesta a las situaciones y problemas que se le van a presentar a lo largo de toda su vida, que ya también le expliqué sobre eso, es en lo personal, en lo social, en lo profesional. ¿Qué son las competencias que exige el currículo de hoy en día? Las competencias son un conjunto de conocimientos, destrezas y características individuales que permiten a las personas realizar acciones. En el lenguaje, esta competencia es necesaria para el desarrollo de otras competencias básicas. Es muy importante, el lenguaje cabe dentro de toda la materia, ya que es una herramienta de comunicación que es indispensable para el desarrollo de todas las áreas, ya sean las matemáticas, físicas, las ciencias, no importa, porque si no hablamos, entonces no podemos demostrar lo que hemos aprendido, y a través del habla, del lenguaje, es que nosotros expresamos lo que entendimos, lo que aprendimos, y debemos de hacerlo con una idea clara para que el maestro y nuestro compañero puedan entender lo que nosotros aprendimos. Dice que la lengua no es solo un instrumento para la gramática, es un instrumento que debe de poner en marcha estrategias y acciones para la adquisición y desarrollo del conjunto de las competencias básicas. Eso es en el caso de la lengua. Y en el caso de la literatura, el maestro debe replantearse una acción pedagógica para que los alumnos adquieran también competencias comunicativas. Eso es en el caso de la literatura. ¿Y qué nos dice Claudia Rodríguez en cuanto a esto? Dice que la capacidad cultural de oyentes y hablantes debe comprender y producir enunciados adecuados a intenciones diversas de comunicación, citando a Lomas. Esta cita a Lomas, quien dice que la capacidad cultural de oyentes y hablantes debe comprender y producir de manera adecuada. ¿Qué es entender y producir? Que después que usted ha entendido, comprendido un concepto, sin importar el área, el estudiante tenga luego la capacidad de reproducir eso que ha aprendido.
Dice también Claudia que el docente debe de hacer para los estudiantes debates, de modo que ellos puedan ser capaces de escribir un informe, resumir un texto, entender lo que leen, expresar de forma adecuada lo que se lee, expresar sus ideas, sentimientos, disfrutar de la lectura, saber cómo se construye una noticia, conversar de manera apropiada, descubrir el universo de un anuncio publicitario o conocer los modos discursivos que hacen posible la manipulación informativa en televisión. Me encanta esta parte en la que se enfoca Claudia, porque ella dice que debemos de llevar a los estudiantes a debates a través de la literatura, o sea, a través de lo que ellos leen, de lo que ellos entiendan. Entonces usted puede llevarlo a debate mediante preguntas. Usted elabora una serie de preguntas, prepara sus grupos y empieza a hacerle diversas preguntas o que ellos puedan debatir entre sí, entre una idea y otra. Entonces ahí viene lo que es la evaluación, que ya le estaré hablando en una etapa más adelante, de poder evaluar a esos estudiantes de qué ellos aprendieron, qué competencia adquirieron, si la de la comprensión de lectura, si la de la expresión oral, porque a la vez que están en debate, están exponiendo su competencia oral, la competencia de reproducir, como decía Lomas, lo que han aprendido de forma oral, tanto como de forma escrita, a través de los informes. Entonces presentan las competencias escritas, capaz de crear un anuncio, capaz de crear un informe que es de manera escrita, y ahí podemos ver la competencia que han adquirido nuestros estudiantes. También les voy a estar hablando de la enseñanza de los textos literarios según Mauricio Ostria González. Este dice que la literatura es uno de los instrumentos más notables para educar la juventud. Esto me llama mucho la atención. Uno de los instrumentos más notables para educar a la juventud, donde los jóvenes de hoy día no les gusta la lectura, no les gusta leer, les gusta leer entre líneas. Ellos leen el principio, un párrafo del medio y un párrafo final para ellos tener una idea, porque realmente no les gusta la lectura. Dice que enseñar literatura significa posibilitar esa transformación, permitir que la lectura sea un entretenimiento entre el mundo poético y el mundo personal del estudiante. Bueno, en esa parte no coincido mucho con Mauricio, por lo que ya le dije antes. Los estudiantes de hoy día no les gusta la lectura, ni la poesía, ni las obras literarias, nada que ver con eso. Pero él también señala que el profesor de literatura no puede ser repetidor de información histórica o de juicios ajenos, para que luego el estudiante tenga que repetir esto a su vez. Dice que el estudiante que estudia literatura aspira a un conocimiento que no puede ser negado por el docente. O sea que el estudiante, el que acepta la literatura, el que quiere estudiar literatura, hurga, busca, investiga, porque sí hay estudiantes que les gusta leer, pero son muy pocos, y estos siempre son investigativos. Entonces también nos dice que el maestro debe construir un instrumento de aproximación entre el alumno y la obra. Esto es decir, que el maestro debe de ser motivador. El maestro no está para decirle a un estudiante, asignarle una obra, no, léala. No, el docente debe de encargarse de motivar a su estudiante a acercarse a una obra. ¿Pero cómo lo motiva? Presentándole la obra, hablándole parte de lo que contiene la obra. ¿Por qué este autor escribió esta obra? ¿Por qué momento estaba pasando cuando escribió esta obra? Y narrarle un poquito. Así el estudiante sentirá curiosidad de querer leer la obra y aprender sobre lo que hay en ella. Porque esto me pasó a mí.
con una maestra de literatura. Yo tenía que hacer un trabajo de una obra. Ella misma me presentó la obra, me presentó los hechos históricos que envolvieron esta obra y me dijo parte de lo que contenía y me puso un reto. Ahora yo quiero que tú me busques, me investigues tales cuales datos. Y yo agarré esa obra y yo la leí, y cada vez que yo encontraba un pedazo de lo que me había leído la maestra, yo decía, wow, exactamente lo que me decía la maestra. Y luego entonces nos enfrentamos ella y yo en aula a debatir la obra, lo que ella acordaba y lo que yo leí, y ella decía una cosa y yo decía otra, y eso fue maravilloso para mis compañeros, porque yo decía, wow, tú te volviste igual que la maestra. Esto fue un reto para mí y fue algo muy interesante, que es lo que debemos de hacer nosotros los docentes. También dice que el docente debe de tener dominio amplio como sea posible de obras y autores y también de lo que compone la obra. ¿Saben qué? Yo tengo una maestra llamada Ingrid Monclús, que esa señora tiene una biblioteca en su cabeza. Justamente con ella fue que hice el reto. Esta señora conoce todos los movimientos literarios, conoce todos los autores que tienen cada época, conoce las obras que componen esas épocas y sus autores y te la recita completita. Nosotros nos quedamos admirados. Esa mujer ama la lectura, ella ama la literatura y andaba con un grupo de libros en un bulto dándonos literatura y a cada uno ya nos daba un libro. Léase esa obra. Mira, esta trata de esto, de esto y de esto. Esta trata de esto. Oye, lo recitaba. Y nosotros luego leíamos la obra, luego la compartíamos con ella, qué nos gustó, qué aprendimos. Y ella la detallaba con nosotros. Mira, cuando esta persona escribió esta obra, estaba pasando esto, aquello, había guerra de esto y aquello. Y como los escritores no podían salir a decir o hacer como se hace en estos tiempos, quizá un paro, quizá una huelga, utilizaban la literatura para apoyarse en ella como un desahogo. Que eso lo aprendí también en esta materia, leyendo literatura, porque yo, igual que los estudiantes, también tenía odio a la literatura, pero en esta materia de práctica docente 3 y también que estoy cogiendo literatura clásica con la doctora Margarita Corporán, que es una excelencia, he aprendido a ver la literatura de otra forma. Entonces el docente, quien tiene que llenarse de toda esa información, movimiento, para mí lo más importante es conocer los hechos históricos que envuelven las obras literarias, la literatura, porque considero que si utilizamos este recurso, luego los estudiantes pueden comparar un hecho que pasó hace tiempo, que está plasmado en esa obra literaria, con un hecho que está ocurriendo hoy día en nuestra realidad, en nuestro país, en nuestro entorno, y que ellos puedan utilizarlo como guía para entonces ellos hacer su propia producción inédita basada en esas historias y en esos ejemplos. Entonces también tenemos a la autora Marta Plaza Velasca de cómo diseñar un curso de introducción a la literatura. Ella dice que los recursos para enseñar literatura son bastante escasos y estoy de acuerdo con ella. Ella dice eso, pero también voy a pasar hacia María Dolores Iriarte, que también nos dice que la literatura es unos ejes fundamentales del componente cultural, pero que su enseñanza se dificulta por la escasez de materiales, de metodologías claras de trabajo en el aula. También que hoy en día queda claro que los docentes deben programar una enseñanza de la literatura. Yo estoy de acuerdo, los docentes deben de programarse, deben de ser creativos, pero si no tienen los materiales, ¿cómo lo hacen? Dice Dolores Iriarte que la enseñanza se dificulta por la escasez de materiales, y eso es muy cierto. Yo estuve en un centro donde fui a hacer una práctica de estas prácticas docentes, y cuando le preguntaba a la maestra que qué material didáctico ella utilizaba, ella me dijo que lo que más ella utilizaba era la internet, porque el Estado no le provee
los libros, los textos que ellas necesitan para impartir la clase. Porque es cierto, yo utilicé el currículum, el tema que tocaba y el libro que ellos tenían para utilizar, y no había ni cerca del tema que yo andaba buscando para dar la clase y para hacer una planificación, lo cual ella me proveyó para que yo pudiera comprobar que no tenía el material que ella necesitaba, por lo cual tenía entonces que usar, mayormente tenía que usar el internet. Entonces, dice ella que cuando la literatura es vista con la utilidad de solo aprender hábitos de lectura, de reconocer obras y autores más representativos, entonces los docentes presentan grandes dificultades para poner en práctica dicho objetivo, que es lograr que los estudiantes obtengan un aprendizaje por competencias. Si no tenemos los materiales didácticos adecuados, no solo para la literatura, sino para todas las materias que debe dar un docente, sería imposible alcanzar estos objetivos. Y aunque tenemos que ser creativos, como dice Daniel Casani, nosotros debemos tener nuestro propio currículum, claro que sí, buscar nuestro propio método, nuestras propias estrategias, ser creativo en las actividades, pero el material didáctico, imagínense usted que uno ande comprando cada libro que necesita, es un poco difícil, y más aún para trabajar con los estudiantes. Si no tenemos el material didáctico, ¿cómo vamos a trabajar con ellos? Bueno, ya veremos más adelante. Actividades en la enseñanza de la literatura, también medios. Eso será en nuestro próximo video. Eso es todo de mi parte. Estuvo con ustedes la Vidania Peguero. Esto es Literatura en Práctica Docente 3.